Según su autor, el código del dinero que los judíos conocen desde hace siglos se encuentra en los libros que contienen la mayor sabiduría de la historia de todos los tiempos, los textos religiosos judíos. Mientras que algunos textos religiosos populares como el Nuevo Testamento, el Corán, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching o el libro tibetano de los muertos, mejor conocido como Bardo Todol, contienen pensamientos y sabiduría interesantes. Son los textos religiosos judíos como el Antiguo Testamento, Tanaj, los que contienen información valiosa sobre la adquisición de la riqueza. Aunque el contenido tratado profundiza en el judaísmo, el libro está escrito para personas no judías y no religiosas. El lector no necesita hacerse judío o convertirse a su religión, el judaísmo, para hacerse rico. H. Charles cree que su éxito financiero depende de la sabiduría que se extrae de estos libros judíos y tu voluntad de cambiar tu forma de actuar y pasar a la acción. El autor informa que el código del dinero contenido en el Antiguo Testamento, Tanaj, es descifrado por el Talmud. De hecho, el Talmud explica los significados secretos que hay detrás de las palabras de las escrituras hebreas y otros textos religiosos judíos. Los judíos llaman a los 5 primeros libros del Tanaj Antiguo Testamento, la Torá. El libro subraya cómo la religión influye en el éxito y las finanzas de una persona, porque da forma a los valores y las prioridades, contribuye a un conjunto de competencias en las que se basan las acciones y puede proporcionar importantes contactos sociales. La religión es un factor importante en la acumulación de riqueza. Citando un estudio realizado por la socióloga Lisa A. Keister, entre varias denominaciones, informa de que el nivel más alto de riqueza se encuentra entre los judíos, seguidos de los protestantes de línea principal y luego los católicos romanos. Los protestantes conservadores son los que menos riqueza consiguen. El autor concluye que la educación judía y el judaísmo conducen a la acumulación de riqueza. Así que extraje 7 códigos del dinero clave de los libros religiosos judíos. A continuación, te invito a estudiarlos y a realizarlos para adquirir la riqueza. Código monetario. Sabiduría. La sabiduría se define como la cualidad de tener experiencia y discernir o juzgar lo que es verdadero, correcto o duradero. Es la aplicación práctica del conocimiento. El rey Salomón es una de las figuras centrales de la historia judía. En el Tanaka, Antiguo Testamento, se le considera el constructor del primer templo de Jerusalén. Fue el hombre más sabio y rico de su tiempo porque deseaba la sabiduría más que cualquier otra cosa. Dios dijo: «Te doy un corazón sabio y prudente, de modo que nunca ha habido ni habrá nadie como tú. También te doy lo que no pediste, riqueza y honor más allá de los que cualquier otro rey a lo largo de tu vida». Esto se debe a que una gran sabiduría conlleva una gran riqueza y éxito. Por ello, el autor aconseja a los religiosos que sigan los pasos de Salomón y recen para obtener sabiduría y un corazón comprensivo. La riqueza y el éxito vendrán después. Para las personas no religiosas, sugiere utilizar la oración afirmativa, una oración científica centrada en un resultado positivo. En última instancia, en lugar de esforzarse por la riqueza, esfuérzate por la sabiduría. No te agotes en la búsqueda de la riqueza. Sé lo suficientemente inteligente como para detenerte. Si pones tus ojos en él, se irá. Porque las riquezas seguramente tendrán alas, como un águila que se eleva al cielo. La humildad se considera un requisito previo para el crecimiento de la sabiduría. Primero viene el orgullo, luego la vergüenza, pero con los humildes viene la sabiduría. Pobreza y vergüenza para el que no quiere aprender, pero el que escucha la reprimenda será honrado. Para adquirir sabiduría hay que aprender. El filósofo judío Samuel Tibón dijo: «Haz que tus libros sean tus compañeros». El experto en ventas estadounidense Zig Ziglar dijo: «Los ricos tienen televisores pequeños y bibliotecas grandes, y los pobres tienen bibliotecas pequeñas y televisores grandes».
Entre todos los libros, el Talmud se considera una fuente de gran sabiduría. También se ha convertido en una guía para los negocios y la búsqueda de riqueza. El Talmud dice: si amontonas tus estudios, ganarás poco, pero si reúnes un poco, ganarás mucho. El autor pasa luego a la cuestión del tiempo, diciendo que muchos judíos entienden que el tiempo es más valioso que el dinero. Siempre se puede conseguir más dinero, pero nunca se puede recuperar el tiempo. El tiempo es el bien más valioso. Por lo tanto, la mayoría de los judíos dedican su tiempo a adquirir sabiduría y riqueza y a contribuir a la sociedad. Código monetario 2. Tradición, mentalidad. El Tanat describe a los primeros judíos como muy ricos, y esta riqueza se consideraba una clara señal del favor divino. Tradicionalmente, las familias judías han fomentado la acumulación de riqueza, las carreras de alto rendimiento y las inversiones. Las familias judías valoran la riqueza y el éxito, mientras que muchos grupos étnicos y religiosos se centran principalmente en el más allá y restan importancia a este mundo. Los judíos ven la riqueza y el éxito como una bendición y un regalo de Dios. El Tanat dice: cualquiera a quien Dios le haya dado riqueza y fortuna, junto con el poder de usarlas, de modo que tome su parte y encuentre placer en su trabajo, es un regalo de Dios. El Tanat dice: el Señor hace pobres a unos y ricos a otros, destituye a unos y enaltece a otros. El autor continúa citando un estudio de Lisa A. Keister sobre la influencia de la religión en la riqueza, que menciona que los protestantes conservadores están a la cola de la acumulación de dinero. Los autores del estudio sugieren que esto puede deberse a su bajo nivel de educación y a la interpretación literal de la Biblia. El autor señala que muchos cristianos que consideraban la pobreza una virtud basan su fe en el hecho de que Jesús no tenía muchas posesiones, pero Jesús sí tenía dinero. Judas manejaba el dinero para Jesús. El autor señala que muchos cristianos no entienden que el problema no es el dinero, sino el apego a las posesiones y la dependencia del dinero en lugar de la dependencia de Dios. Nos recuerda que muchas escuelas de la filosofía griega sostenían la creencia de que toda la materia física es defectuosa. Gran parte del pensamiento griego fue adoptado en la doctrina cristiana. Así, explica más tarde que la pobreza impregnó las denominaciones cristianas. La gente ha recurrido a pasajes bíblicos para apoyar esta opinión, sacando versículos del contexto. El autor sostiene que el dinero no es la raíz de todos los males, es una sustancia neutra que puede utilizarse para el bien o para el mal, dependiendo de quién y cómo la utilice. Para el autor, la pobreza es un problema real. La pobreza obliga a transgredir para encontrar los medios de sobrevivir. A continuación, cita un famoso versículo de la Biblia: no se puede servir a Dios y no se puede servir a Mamón. Explica que las personas sirven a Mamón cuando trabajan muy duro toda su vida por el dinero, esclavos del dinero, en lugar de hacer que el dinero trabaje para ellos mismos. La clave es trabajar duro para crear abundancia de riqueza y así tener tiempo para aprender y alcanzar todo tu potencial. Cito a Rabí Elazar ben Azaria: donde no hay dinero, no hay aprendizaje. El rabino explica que solo se puede aprender, crecer espiritualmente y hacer un buen trabajo cuando se tiene el estómago lleno. A diferencia del cristianismo, donde algunos ven la pobreza como algo virtuoso y deseable, los judíos generalmente ven la pobreza de forma negativa. Los textos judíos describen la pobreza como una carga indebida y un sufrimiento sin sentido. El judaísmo considera la riqueza como una bendición y desprecia la pobreza porque no puede ayudar a nadie. Código monetario número 3. Trabajo. El Talmud aborda la cuestión de qué debe hacer una persona para hacerse rica. Debe trabajar mucho y actuar con honestidad. El Tanakh dice: el hombre diligente gobernará, pero el perezoso se verá obligado a trabajar duro. El autor justifica su punto de vista diciendo que la mayoría de los judíos trabajan para sí mismos y contratan empleados en lugar de obreros.
se refiere a las palabras del político alemán Julius Streicher. Es un secreto a voces que los judíos no trabajan, sino que hacen que otros trabajen para ellos. Los judíos creen que las personas son creadoras, no consumidoras. El trabajo requiere alcanzar objetivos y planes con perseverancia. El Tanakh dice: por la mañana siembra tu semilla, y no te debilites hasta la noche, porque no sabes qué semilla se levantará bien. Hablando de trabajo, el autor también se refiere a las limitaciones de la ley de la atracción, y utiliza estos versos del Tanakh para despreciarla. En todo trabajo hay ganancia, pero la charla ociosa solo trae pobreza. Solo a través del trabajo se pueden conseguir resultados que creen riqueza. Las manos vacías traen pobreza. Las manos diligentes traen riqueza. Código monetario número 4. Invertir. El Talmud enseña que el dinero debe estar siempre al alcance de la mano, lo que significa que debemos tener siempre dinero listo para invertir. Afirma que el 33% de los judíos invierten en activos financieros frente al 7% de los protestantes de línea principal, el 4% de los católicos y el 0% de los protestantes conservadores. Citando al banquero Edmond Safra: si no siembras, ¿cómo vas a cosechar? El autor señala que en el camino hacia la riqueza hay que abstenerse de gastar durante un tiempo y ahorrar todo lo posible. El Tanakh dice: los amantes del placer se volverán pobres, los amantes del vino y del lujo nunca serán ricos. El autor promueve el concepto de trabajo duro, el ahorro para invertir en activos financieros y finalmente obtener los rendimientos deseados para cubrir el propio estilo de vida o las necesidades futuras. En este contexto, expresa su preocupación por la cultura de consumo moderna, citando el Tanakh, que dice: el sabio tiene riqueza y lujo, pero el necio gasta todo lo que recibe. El libro de las leyes también dice: el tiempo es dinero, pero el dinero también es tiempo, ya que cada lujo vale tantas horas preciosas de vida. Por lo tanto, absténgase de comprar las cosas que desea hasta que pueda pagarlas. Los préstamos imprudentes te ponen en esclavitud. El autor promueve la idea de invertir en la siguiente generación citando la siguiente historia del Talmud. Un sabio vio a un hombre plantando un árbol de carbo. El sabio le preguntó cuánto tiempo debe pasar para que este árbol dé frutos. 70 años, respondió el hombre. Preguntó el sabio: ¿eres un hombre tan sano que esperas vivir tanto tiempo y comer su fruto? El hombre respondió: encontré el mundo fértil porque mis antepasados lo plantaron para mí. Del mismo modo, siembro para mis hijos. Código monetario número 5. La ley. La ley natural o derecho natural es un sistema de leyes prescritas por Dios. La ley significa orden. El autor cita la ley de hierro del destino humano: lo que va, va, o la ley de acción y reacción. Luego pasa a las 7 leyes universales que Dios le dio a Noé. Estas leyes también deben ser observadas por los no judíos si quieren ser bendecidos. En este contexto, el autor vuelve a la noción de pobreza. Poco se puede esperar de los que viven en la pobreza porque no conocen las leyes de Noé. Contra la idolatría, el robo, el asesinato, el adulterio, la crueldad con los animales, la blasfemia, etc. El Tanakh dice: ¿qué podemos esperar de los pobres? Son ignorantes. No conocen los caminos del Señor. No entienden las leyes de Dios. Pobreza y vergüenza para el que no quiere aprender, pero el que escucha la reprimenda será honrado. Las personas no judías o no religiosas se beneficiarán del cumplimiento de estas leyes. Entre las leyes hay varias advertencias contra la deshonestidad y la codicia. La riqueza adquirida por medios deshonestos disminuirá, pero el que ha recogido por el grano tendrá un aumento. El Tanakh dice: los codiciosos tratan de enriquecerse rápidamente, pero no se dan cuenta de que se dirigen a la pobreza.
Código monetario número 6. Décimo. Diezmo significa una décima parte. Los judíos religiosos dan un décimo de sus ingresos a los pobres. Esta práctica es una antigua fórmula judía para obtener riqueza. Abraham dio la décima parte de todo. El Talmud nos dice: da el diezmo para que te enriquezcas. El diezmo en sí mismo es el criterio de la riqueza. Es como una asociación con Dios para mantener la paz. Ni la pobreza ni la riqueza se deben al oficio, sino que todo depende del mérito. Intenta aumentar tus ingresos. Cuanto más recojas, más energía divina atraerás y más éxito tendrás. Código monetario número 7. Caridad. El Talmud dice: incluso un hombre pobre que vive de la limosna debe dar limosna. Si lo hace, el cielo ya no lo agobiará con la pobreza. Una ofrenda es cualquier cosa que se da por encima del diezmo. El autor vuelve a referirse a la ley de causa y efecto, que establece que uno debe dar antes de poder recibir. El Tanakh dice: al que da a los pobres no le faltará nada, pero el que cierra los ojos recibirá maldiciones en abundancia. En el último capítulo, el autor cita la frase del metodista anglicano John Wesley: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, invierte todo lo que puedas, da todo lo que puedas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que cada día aprendas con nosotros y seas otro loco por el money. Y para los que actualmente están especializándose en ventas o simplemente les gusta, pueden ver nuestro último video y aprende a ganar dinero leyendo libros. ¡Hasta pronto!